Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a tres invitados. Tenemos a Salva Mestre. Muy buenas tardes, Salva. Buenas tardes, Juan Carlos. Tenemos también a Koldo Sandoval. Buenas tardes, Koldo. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por invitarme. A ti, por organizar el programa, que realmente organizar este debate es idea tuya. Y hoy tenemos también a un nuevo invitado, Carlos Ayué. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de, evidentemente siendo un debate directo, vamos a hablar de política, vamos a hablar de Podemos, las deficiencias que pensamos que tiene Podemos en su discurso, que echamos en falta o que pensamos que sobra en el discurso de Podemos. Vamos a hablar también de los problemas que pensamos cada uno que tiene Podemos en su organización interna, y dentro de esos problemas hablaremos también de esta consulta que está ahora mismo en curso sobre el tema de esa compra de una vivienda por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero. Y en último lugar hablaremos de actualidad rabiosa en la política española, esa moción de censura que ha anunciado el Partido Socialista de la mano de su secretario general Pedro Sánchez, esa moción de censura que podría significar el fin del gobierno del Partido Popular. Empezamos con el tema de Podemos. Koldo, a mí me gustaría que nos resumieras un poco cuáles piensas tú que son los principales problemas que encuentras tú en el discurso de Podemos a día de hoy, ya después de varios años de trayectoria, después de que Podemos se lanzó, digamos, un poquito al panorama nacional después de aquellas elecciones europeas. Adelante, Koldo. Buenas, Juan Carlos. Pues mira, lo primero que quería decir es que Podemos nació en un contexto social en el que estaba la gente en la calle protestando por la pérdida de muchos derechos, y digamos que fue los peores años de la crisis. Digamos que nació en 2013, fue el año que más manifestaciones hubo, y para mí Podemos ha supuesto la paralización de ese movimiento social, ¿no? Por otro lado, también al principio se vinculó mucho Podemos a Syriza, y hay que tener en cuenta el proceso que ha seguido Syriza y Grecia, y ya sabemos cómo acabó el cuento griego. Entonces mucha gente pues tiene dudas de si realmente Podemos se va a plegar a esos intereses de la troika si algún día cede al poder. Por otro lado, yo creo que han dejado de cuestionar pues la recuperación de la soberanía cuando hablaban de las auditorías de la deuda, o criticaban a la OTAN o a la Unión Europea. Por otro lado, y uno de los puntos también que veo yo, este tema de la OTAN y las primaveras árabes que nos han metido a este hombre, a Julio Rodríguez, y no sé, también se le acusa mucho a Podemos de estar muy cerca de movimientos internacionales dirigidos por gente como George Soros. Yo no sé hasta qué punto será verdad, pero sí que hay ciertos personajes que están en la élite de Podemos que sí que tienen relaciones con estos movimientos supranacionales de izquierdas. Por otro lado, Podemos nació en La Sexta, nació en los medios de comunicación, que son una herramienta fundamental del control del poder social. ¿Cómo estos medios van a acabar con su propia hegemonía? Darles al partido que va a acabar, digamos, con los privilegios de esta gente. A mí me sugiere alguna duda. Luego yo creo que también se acepta una narrativa de hechos que antes se criticaban, como eran la transición, y ahora parece que la transición ni es tan mala, ni hay que reformar, ya no hay que crear un nuevo sistema, ya no estamos en lo que ellos llamaban proceso constituyente. Una de las medidas también que ha desaparecido del programa, la renta básica, la nacionalización de sectores estratégicos. Yo creo que el discurso de Podemos de 2014 a ahora 2018 ha bajado muchos decibelios. Yo no sé cómo lo veis vosotros. Pues adelante, Salva. ¿Qué te parece a ti? ¿Estás de acuerdo parcial o totalmente? ¿Y en qué estás en desacuerdo también con lo que ha dicho Koldo? ¿Qué añadirías? A ver, lo que ha hecho Koldo es una recopilación muy interesante de puntos muy, muy interesantes y muy dignos de analizarse con mucha tranquilidad y con cierta extensión y profundidad, ¿no? Como he dicho. Sin duda que son puntos, como digo, que hay que analizar, ¿vale? Y podríamos hacer prácticamente un programa sobre cada uno de ellos, ¿no?
Entonces, claro, es más fácil dejarlos encima de la mesa que discutirlos. Entonces, pero bueno, aún así he ido apuntándolos, ¿vale? En principio ha comenzado por básicamente responsabilizar, no sé si total o parcialmente a Podemos, de que desde los inicios de la contestación social tan significativa que ha habido en este país desde el momento del 15M, pues que haya habido una paralización de ese movimiento social y, según Coldo he querido entender, habría una cierta responsabilidad de Podemos. Yo creo que eso es parcial. Yo creo que puedo estar de acuerdo parcialmente con eso, pero no sé si la responsabilidad o la culpa, por ponerme un poco más dramático, es de Podemos de esto. En primer lugar, la gente, y sobre todo en nuestras sociedades más y más occidentales, más avanzadas, digamos que tenemos estados del bienestar y tenemos unas rutinas de vida determinadas, que digamos estamos en unos niveles de confort mucho mayores que a lo mejor en Latinoamérica, etcétera, no tenemos una mentalidad de estar constantemente movilizados. ¿Vale? Tenemos una mentalidad de, pues sí, al momento dado podemos tener mucha indignación, salimos a la calle, nos expresamos, reventamos la cosa, pero todos queremos volver a nuestras vidas normales. Mantener niveles de movilización como las del 15M o similares de una forma permanente es absolutamente irreal. Con lo cual, tampoco olvidemos que Podemos aparece en 2014. Es decir, el 15M fue en 2011. Podemos aparece en 2014. Cuando aparece Podemos en 2014, habría que analizar esto con mucha tranquilidad. A lo mejor la movilización social ya estaba muy paralizada. Habría que verlo, porque a lo mejor sí que hay una parte de verdad en el hecho de que desde que aparece Podemos, a lo mejor esas movilizaciones bajan con respecto a antes de Podemos, pero es que sin ninguna duda cuando aparece Podemos no estamos en los niveles de movilización de 2011. Okay. Bueno, y también está, Salva, perdona que apunte una cosa, que también está el tema de esas leyes represoras que surgieron a raíz de la victoria del Partido Popular. Muy interesante tu apunte, efectivamente. Efectivamente, la ley Mordaza, en Colectivo Burbuja hicimos varios programas sobre eso, detallándola y analizándola muy bien. Efectivamente, tienes mucha razón en esto. Eso también puede haber desincentivado mucho, ¿no? Que parece que aquí vivamos en democracias muy avanzadas y que todo el problema esté en Cuba, ahora Venezuela, porque el monstruo hay que ir renovándolo generacionalmente, pero aquí, de facto, estamos siendo reprimidos, ¿no? Sin ninguna duda. Bien, entonces eso por una parte, ¿no? Y entonces también es verdad que a partir de 2014, con una opción política que se constituye como una opción de asalto institucional, pues a lo mejor hay mucha gente que sí que es cierto que a lo mejor le da un poco más de, o sea, sí cifra y sitúa sus esperanzas a lo mejor en eso en lugar de la mani que hay dentro de un mes por las pensiones. Pues oye, eso puede haber pasado, pero no tengo yo tan claro que eso sea algo a responsabilizar señalándole con el dedo y cargándolo en el saco de las culpas de Podemos, ¿no? No lo veo tan sencillo eso. Luego, el paralelismo con Syriza. Es cierto que hay un cierto paralelismo con Syriza, pero ¿cómo decirlo esto? Hay varios elementos. A Grecia era mucho más fácil tumbarlo, esto Juan Carlos controla muchísimo más que yo, pero Grecia, porcentualmente, su tamaño de importancia económica en la Unión Europea con respecto a España es muy inferior. No sé si Grecia era un 2%, no sé si España era un 13% o más o menos. Eso significa que la capacidad que pudo haber tenido Syriza para negociar es inferior a la que podría tener España, eso por un lado, con lo cual el escenario no necesariamente es absolutamente analógico. Y en segundo lugar, pues bueno, estamos a toro pasado, es decir, ya hemos visto lo que ha pasado con Syriza y si nos viésemos en un escenario similar en España, pues hemos aprendido la lección y a lo mejor las partidas se jugarían de otra forma, ¿no? Además, digamos, el fracaso Syriza, entre comillas, no olvidemos nunca que Syriza luego volvió a ser reelegida, ¿eh? Es decir, que ese fracaso yo entiendo que hay que cifrarlo en términos muy parciales, porque toda la población volvió a elegir a Syriza cuando ¿cómo se llama? Cuando Tsipras capituló, ¿no? Frente a la presión. Después de capitular, creo que se hizo ¿cómo fue? El referéndum dijo una cosa, se hizo la contraria y luego hubo elecciones y bueno, pues validaron a Tsipras. En cierto modo aceptó a la población que no se hubieran cumplido los términos estrictos del referéndum que se hizo como una especie de reto a la troika. Así que a lo mejor desde fuera tendemos a verlo de forma demasiado simplista, pero a lo mejor las cosas son más complejas y los propios griegos entendieron que Tsipras a lo mejor fue responsable de no lanzarlos por el abismo al que les lanzaba Varoufakis. Yo recuerdo que en aquel momento, y mi pronto sigue siendo al de haber plantado los cojones en plan Varoufakis, pero a lo mejor las cosas cuando vas al mando de las naves, pues a lo mejor no son tan fáciles, ¿no? Luego, el tema de lo de la soberanía, de que Podemos no haya mantenido un discurso, digamos, soberanista frente a los poderes supranacionales como la OTAN, la Unión Europea, y que se haya caído un poco el tema de la auditoría ciudadana y tal. Pues yo creo que aquí
estamos en el orden del pragmatismo puro y duro. O sea, yo dudo mucho que voy a personalizarlo en Pablo Iglesias, pero quien dice Pablo Iglesias dice los otros muchos cerebros que puede haber dentro de Podemos en cualquiera de sus corrientes internas, ¿vale? Yo no creo que hayan de repente dejado de pensar como pensaban con respecto a lo que significa la OTAN y la Unión Europea. Lo que pasa es que te pragmatizas y entiendes que cuando quieres hacer un cambio, y esta es la eterna disquisición entre ruptura o reforma, tú estás intentando encarnarte como una opción institucional para cambiar las cosas desde dentro. Y eso es directamente meterte en un lodazal de mierda, porque significa que tienes que asumir una cantidad de contradicciones brutal y empezar a bregar en medio de una correlación de fuerzas que normalmente siempre te supera y tú intentas hacer lo que puedes. Entonces, ¿cómo decirlo? No ganas nada confrontándola a OTAN directamente, ganas quizá mucho más aliándote con ella para arrastrarla un poco a tus posiciones. ¿Esto qué significa? Esto es una especie de pacto siempre con el diablo, porque eso significa que en parte te vas a convertir en aquello que tú no querías ser, necesariamente. Y esa es la tragedia absoluta de institucionalizar una opción de cambio político. Por eso yo siempre insisto en que Podemos es una herramienta que se va a gastar como un Kleenex que durará más o menos, aunque dure 3 décadas, me da igual. O sea, un partido político por definición tiene que ser un Kleenex, excepto el Partido Popular o el PSOE, que son máquinas de establecer redes clientelares o tramas de corrupción. Pero eso también tiene su cierta lógica, porque son estructuras que derivan de regímenes anteriores que se han instaurado los poderes. Bueno, en fin, no voy a entrar ahora ahí. Lo que quiero decir con esto es que si, digamos, las personas que estamos involucradas y comprometidas por el cambio político, social y económico, seamos de la tendencia que seamos, si ciframos todas nuestras esperanzas en cómo se instituyen nuestras opciones de cambio a nivel institucional, estamos errando profundamente, ¿no? Y hay una gran verdad que yo aprendí de forma fehaciente en cuanto entré en la institución, porque yo soy concejal de gobierno en mi pueblo, en Silla, es lo vulnerables que realmente somos cuando estamos en las instituciones como representantes políticos, muchísimo más de lo que nos pensamos cuando estamos fuera de las instituciones. Con lo cual, yo lo que quiero poner en valor es el poder que tenemos los ciudadanos al movilizarnos para presionar a las instituciones y a nuestros partidos políticos para que se plieguen a las demandas populares. Como, digamos, en España estamos, digamos, desposeídos políticamente, y esto también tiene una raigambre que va mucho más allá de los últimos años, para aquello de no se meta usted en política como yo no se meta en política, esto ya viene de Franco y quizá de antes, ¿vale? O sea, tenemos un problema endémico en este país. Como eso es así, pues tenemos, ¿qué sucede? Sucede que parece que todo se cuece en las instituciones y hay una desconexión muy grande entre clase política y población, ¿vale? Y ciudadanía. Por lo tanto, vengo a decir con esto que cuando Podemos muta un poco su discurso tan confrontativo con las instituciones supranacionales, eso entra dentro de la dinámica normal, no me refiero a normal, sino que es lógica y que se entiende como una causa-efecto entre la realidad sociológica que tenemos en este país desmovilizado tradicionalmente, aunque gracias a Dios hubo un 15M con un estallido, y la lógica política de la clase política dentro de las instituciones que se maneja de una forma relativamente o muy desconectada de las necesidades reales de la población, porque la gente no es capaz de movilizarla y de articularla al margen de la institución, ¿vale? ¿Esto a qué te lleva? Te lleva a que o pactas con el diablo para intentar cambiar algo entrando en la institución y instituyéndote como un frente político, o directamente entregas la partida, ¿no? Y directamente dejas de luchar en el frente institucional. Podemos es una herramienta para entrar en lo institucional. Efectivamente, el error de los activistas que pueda haber, estemos o pueda haber en el futuro, puede haber habido o puede haber en el futuro, es cifrar todas las esperanzas de cambio en un partido político. Entonces ahí la responsabilidad quizás sea compartida, ¿vale? Y a lo mejor tiene unas causas que son bastante estructurales. Luego, sobre el tema de lo de la dependencia de los medios de comunicación, pues eso es cierto. El problema está en que tienes el campo de juego que tienes. Y ojalá tuviéramos un poderío económico. Bueno, de hecho el colectivo Burbuja es un ejemplo clarísimo de intentar batallar en el terreno de lo mediático de una forma no subyugada a los intereses fácticos y económicos tradicionales. El tema está en que tienes el campo de batalla que tienes. Si tuviéramos de repente millones de euros, pues vale, pues entonces podríamos empezar a montar sets de televisión como La Sexta Noche, meter unos recursos y empezar a contratar gente, profesionales, y empezarías a volar de otra forma. Tienes el campo de juego que tienes, y la grandeza, o una de las grandezas que ha tenido Podemos, es que eso se entendió desde el primer momento y se batalló dentro de ese campo de batalla. Te metiste en territorio comanche, normal, o sea,
normal que ese territorio comanche pues sea hostil siempre y que en un momento dado te pueda comer, pero tú has batallado lo que has podido. Peor hubiera sido no haber entrado nunca, porque si no se hubiera entrado nunca ahí, ni siquiera hubiera habido el estallido de posibilidad de Podemos, porque Podemos en realidad viene de los platos de televisión. O sea, eso yo, quien no lo tenga claro a estas alturas, se equivoca. Es decir, en tanto que opción política, no en tanto que proyecto de país que emerge a lo mejor de una ventana de oportunidad que se abre en el 15M, ¿no? Del 2011. Eso no tiene nada que ver con Podemos. Podemos es la opción oportunista de herramientalizar, o sea, instrumentalizar una opción institucional para poder, digamos, jugar dentro del sistema, ¿vale? Y eso hay que tenerlo claro. O sea, peor hubiera sido que no hubiéramos entrado en los platos, porque esa opción no lo hubieras tenido. Bueno, peor hubiera sido. A lo mejor alguien podría hacer el análisis de, no, pues sin Podemos la movilización hubiera vuelto a tener un ciclo brutal en el 2016 y hubiéramos montado, bueno, eso ya pues son mundos posibles. Yo ahí ya me callo, porque realmente, efectivamente, nunca sabemos qué hubiera pasado. Pero que habrá que valorar cada cosa con una cierta, pues ponderando un poco las cosas, ¿no? Luego, lo de que las narrativas se han aceptado narrativas contra las cuales normalmente se ha luchado, es decir, el tema de la transición, la renta básica universal e incondicionada, las nacionalizaciones o el proceso constituyente, pues sí. O sea, yo estoy bastante de acuerdo, aunque también hay que matizarlo. Es decir, un poco en la línea de lo que decía antes, de que te tienes que mimetizar un poco con el propio sistema que tú pretendes cambiar, porque vas un poco como un comando geo, ¿vale? O sea, vas un poco como un comando geo. O sea, tú no vas con 8 millones de personas concienciadas, movilizadas y que son capaces incluso de autogestionarse. Es que entonces la cosa está hecha. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, el tema es que aquí Podemos va en plan comando geo, de 4 locos de la vida que consiguen armar un tinglado muy potente porque saben leer muy bien una coyuntura y a partir de ahí se genera una cantidad de expectación brutal, pero sin necesariamente asumir la responsabilidad correlativa a esa expectación. Porque si tú dices, vale, yo te mando como comando geo, pero yo estoy detrás, o sea, ¿sabes esa típica historia que dice, venga, vamos todos? Y todos, sí, te giras y no hay nadie, te has quedado solo, ¿no? Bueno, pues un poco, tenemos una realidad sociológica que es un poco así. O sea, queremos ahí los representantes, yo me quejo en el bar, el representante tiene que hacer, el político, lo que se supone que yo estoy arreglando en el bar, como cuando ves el fútbol y dices, che, pásala, che, chuta, que parece que lo sepas hacer mejor que Messi, ¿no? Pero luego, cuando hay que estar en las batallas, en el día a día, tú ahí resulta que estás solo. ¿Vale? Un poco hago esa caricatura. Entonces, Podemos es un comando geo que va ahí a la puta batalla y luego los que no se meten en esa batalla, hombre, hablando desde alguien que es activista, pues tiene más sentido esa queja, pero es que el gran grueso de la población no es una activista implicada, ¿no? Y esa es la realidad sociológica que te marca luego las reglas de juego. Entonces, ¿cómo te afecta eso? Te afecta que hay determinadas narrativas que efectivamente tú vas a tener que modular porque no tienes ese caldo sociológico que esté concienciado completamente de esto. Pero bueno, eso no significa que lo que esos discursos, digamos, más críticos previamente revelaban, tú hayas dejado de creértelos. No, bueno, pues ahí Monedero, por citar uno de los referentes de Podemos, por desgracia, en muchos sentidos, en otros no, porque es un gran intelectual, pero a mí lo que me revienta un poco es que se le considere una especie de representante de Podemos cuando no tiene absolutamente ningún cargo orgánico y parece que cuando va a los platos de televisión sea la voz de Podemos, ¿no? Eso a mucha militancia le revienta porque no hay ninguna, digamos, legitimidad en esa supuesta representación y la única que tiene es la de ser supuesto cofundador. Bueno, supuesto no, es un cofundador, ¿no? Pero bueno, lo que vengo a decir es, Monedero tiene un libro sobre la transición que es muy bueno, ¿no? Donde básicamente pone los puntos sobre las IES. La renta básica universal se defendió efectivamente al principio, luego se degradó, ¿no? Se rebajó bastante ese tono. Ahora se habla un poco de otra cosa, pero dentro de Podemos hay voces que lo están reivindicando. Jorge Moruno, ¿no? Que es muy próximo a Íñigo Rejón, y eso siempre está ahí latente. Es decir, dicho de otro modo, o lo de las nacionalizaciones, o lo del proceso constituyente, dicho de otro modo, si Podemos lograra ir agarrando cada vez más poder institucional y más apoyo social realmente concienciado, son horizontes que podrían ir abriéndose, ¿vale? Pero que de facto el campo de juego sociológico que tienes con estos 40 y pico millones de españoles que tienes lo que tienes, pues no es útil entrar como comando geo con unos objetivos que quizás son irreales con un análisis pragmático de la posibilidad real que tú tienes, ¿no? Y dejo la palabra a Juan Carlos. Sí, pues Carlos, adelante. ¿Qué tienes que decirnos de todos estos apuntes que nos han hecho tanto Salva como Koldo? Adelante. Y supongo que querrás añadir alguna cosa más, por supuesto. Sí, yo exactamente voy a añadir porque creo que lo han dicho casi todo, ¿verdad? Pero yo creo que habría que hacer un poco un análisis un poquito histórico de estos últimos 20, 30, 40 años y ver por qué se ha producido en la sociedad el fenómeno Podemos, ¿no? Después de haber tenido la transición que tuvimos, que no es cuestión de desarrollarla en estos momentos,
yo sí que me acuerdo, por la edad que tengo, de los planteamientos que tenía el Partido Socialista Obrero Español en los años 77, 78, 79. Yo formé parte de él en su momento, iba a las casas del pueblo, es algo que me gusta mucho, el nombre de la Casa del Pueblo, y allí había unos planteamientos muy ideológicos, había unos planteamientos culturales de confraternización entre los compañeros, y yo fui viendo cómo paulatinamente todo aquello se fue perdiendo en aras de una sociedad y de un partido que iba renunciando poquito a poco y a veces de una forma muy acelerada a sus planteamientos ideológicos más sustanciales, más elementales. Y acabé viendo una casta de personas que acabaron convirtiendo aquello en un sindicato de intereses. Y aquello se convirtió en una herramienta para tener un empleo, estar en el poder, administrarlo de una forma o administrarlo de otra. Que apareciera después la corrupción, pues es algo que se veía venir, ¿no? Porque con esos planteamientos sin ideología de ningún tipo. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? Pues que cuando viene la crisis económica supone un sobresalto en un país que, es cierto, se ha desarrollado bastante, desde los años 78, 79 adelante se desarrolló bastante, y entonces se produce, ya no digamos con la juerga última de la deuda y la burbuja inmobiliaria, etcétera. Y es una sociedad que no está ideologizada, que todo el mundo se ha acostumbrado a un bienestar y ha vivido de él y hasta encontraba normal el juego y la alternancia de un partido que venía, otro que iba. Bueno, llega la situación brusca de aquellos momentos de la burbuja inmobiliaria y surgen las contradicciones del sistema en el que vivimos. Y entonces, ¿qué se encuentra Podemos después de aquello? Se encuentra con un ejército, con una masa de personas, con muchos españoles, que son unas clases medias que han estado muy acomodadas y que carecen o ven en peligro sus expectativas, ¿no? Y entonces se produce una revulsión. Se podían haber tomado en aquel momento, en ese momento de contradictorio del propio sistema que tarde o temprano se hubiera producido, pues se podían haber tomado dos opciones. La opción de perseverar, agudizar estas contradicciones, luchar y luchar por producir un cambio, una transformación sustancial de la situación. O, ¿qué es lo que han hecho últimamente? Pues lo que han hecho es renunciar a todo aquello, acudir al reformismo, pensar que entrando en las instituciones lo van a cambiar todo y las consecuencias son las que han dicho Coldo y Sandoval en estos momentos, que no están cambiando nada. Yo, por citar dos casos que me llamaron la atención y que no se han destacado. Yo me acuerdo que en los momentos álgidos, cuando se estaba en la calle, se luchaba, se intentaban las transformaciones, no voy a decir que fuera un momento revolucionario, pero por lo menos las ideas sí que eran un tanto revolucionarias en función de los tiempos anteriores que habíamos vivido, hasta se llegó a plantear que podemos llegar a fundar un sindicato. Esto lo recuerdo haberlo leído en los medios de comunicación. Y aquello se difuminó totalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la falta de conciencia de esa sociedad no ideologizada en la lucha, en la calle, en las asambleas, en los círculos, pues se podría haber ido desarrollando y la gente podría haber ido adquiriendo esa conciencia que hasta entonces no tenía. Y eso es lo que hubiera habido que desarrollar. Pero no se ha hecho así. O sea, se ha producido una paralización. Se ha producido una paralización, una serie de renuncias que ya las han enumerado aquí mis compañeros en el debate, y se ha acudido a entrar en las instituciones, a hacer parlamentarismo vacuo, de tú me dices, yo te digo,
y hablar. Bueno, porque parlamentarismo viene de hablar, de hablar, ¿no? Y simplemente se ha quedado todo en la palabra, ¿no? Y en una sociedad donde falta el empleo, donde el empleo es muy precario, donde todo el mundo se acaba buscando la vida porque no hay una solución en un país endeudado y con el diseño que se nos quiere hacer se nos ha planteado para ser un país de servicios, ¿no? Pues entonces todo el mundo se acaba buscando la vida, se junta mucha gente acude a estos organismos partitocráticos y se acaba convirtiendo en un partido más. Y hay una serie de personas que hayan visto una forma de medrar, una forma de desarrollarse, de encontrar una solución a su vida. Y hoy creo que Podemos está empezando a estar lleno de este tipo de personas. Eso es lo que opino. Y claro, ¿de quién es la culpa? La culpa, y con esto acabo, es de ese laboratorio perfecto de la Facultad de Políticas de Madrid, de unos señores que estoy seguro que en cuanto a la técnica para llegar al poder saben barbaridades, son hijos de Maquiavelo, son perfectos, pero desde luego que tengan conciencia ideológica, que tengan voluntad de transformar las cosas, tengo serias dudas de todo ello. Bueno, y ahí acabo. Sí, sí, desde luego muy dura tu crítica, Carlos, no cabe duda. No sé si queréis comentar algo sobre lo que han dicho los compañeros. Coldo, Sí. yo sí que haría un apunte antes, y es que yo vamos, tengo algunos años menos que tú, Carlos, pero ya tengo los suficientes para acordarme de los primeros 80. Y es que tengo una sensación de déjà vu sobre lo que pasó con el Partido Socialista, pero como acelerado, ¿sabes? Así como en la era de Internet. Y yo, si me permites, tengo la misma sensación porque lo he vivido en persona. Sí, Tengo 69 años, lo he vivido en persona. Y yo tenía pues 27, 28, 29, 30 o 28 cuando estuve en el Partido Socialista, ingresé en el año 74, 75, 74, ingresé en el año 74. Hoy, por supuesto, no formo parte de él. Hace muchos años que me fui. Sí, yo también claro, fui del Partido Socialista. Sí. Y entonces... somos tres socialistas aquí. Sí. Yo tengo la sensación del déjà vu. La tengo, pero con una diferencia, que estos van muchísimo más deprisa que los otros. Sí, claro, como corresponde a los tiempos. Ahora en la era de Internet Claro. todo va más deprisa. Perdonad la ironía, pero es que... Bueno, Coldo, perdona, adelante. Sí, bueno, yo quería comentar, porque ya pasamos un poco a hablar de la línea interna, porque sí que es cierto que todo lo que dice Salva, que Podemos no tiene la responsabilidad en todos los puntos que he nombrado, pero a veces alguien tiene que lanzar la primera piedra y en este caso me ha dado Juan Carlos la palabra y eso es lo que he hecho. Pero en lo que sí que tiene responsabilidad Podemos y las élites de Podemos es en cómo se está llevando el tema interno del partido. Todos sabemos lo de las listas plancha, todos pensábamos que entrábamos en una organización con un horizontal y nos hemos dado cuenta que al final es un sistema ultra competitivo con unas listas plancha y lo único que ha pasado en estos últimos, digamos, 2 años son peleas internas, que si rejonistas contra pablistas, esa es la imagen que se ha dado de lucha por los sillones. Y ya en los últimos hechos, cuando apareció por arte de magia una lista de Vescansa con un proyecto político, es que al final se está dando una imagen muy de vieja política a nuestros votantes y a los demás y a los inscritos. Y por otro lado también el cómo han ido perdiendo desde el principio de Podemos poder los círculos. Yo no sé qué opinión te merece todo esto, pero creo que está dañando mucho la estructura de Podemos como partido y lo que es peor, se están purgando muchas personas. Por poner un ejemplo, Podemos fue primera fuerza política en Cataluña y fue primera fuerza política en País Vasco. Ninguna de esas dos ejecutivas que logró, digamos, conseguir que el partido esté en primera posición en unas generales, está ahora mismo vigente y está liderando el partido en los respectivos territorios, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Y hemos pasado de ser la primera fuerza en las generales, que sí que es cierto que se vota en clave de generales y en las autonómicas se vota en clave de Cataluña,
pero ahora mismo Podemos en Cataluña o en País Vasco es prácticamente en el Parlamento Autonómico una fuerza irrelevante. Entonces yo no sé cómo, Salva, que tú estás más pendiente de todos estos temas, no sé cómo lo ves tú. Pues si Juan Carlos me pasa la palabra. No, por supuesto, Salva. Muy bien, gracias. A ver, me ha parecido muy interesante la intervención de Carlos. Me ha parecido súper interesante que hablara de esa posibilidad que se habló de formar un sindicato, digamos, en la onda de Podemos. También recuerdo ese momento y me sirve mucho para ilustrar algo en lo que le doy a él la razón y a vosotros os doy la razón. Y que de hecho es decir, es correlativo, es decir, encaja con lo que he dicho antes de que básicamente Podemos, la pretensión que realmente lo define es la de ser un comando geo que se mete en la boca del lobo, ¿no? Y es el que si tú armabas ese sindicato y tal, ya son estructuras que tú ya no puedes controlar, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí hubo miedo. Es decir, es como que Podemos estar montado por como ha dicho antes Carlos, un núcleo reducido de intelectuales. Bueno, no solo intelectuales, sino también comprometidos políticamente y de hecho activistas, ¿no? Pero bueno, son básicamente intelectuales. Y yo creo que les quedaba grande pensar en armar un sindicato y, digamos, tratar de crear un partido, un movimiento novedoso a la altura de los tiempos y de las respuestas novedosas que esperábamos, ¿no? Todos, y que todos deseábamos. Y yo creo que en eso efectivamente Podemos ha quedado corto. Al quedarse corto, entonces efectivamente yo creo que hay gestos que se pueden estar reproduciendo lastimosamente. Hay un, ¿cómo decirlo? Yo creo que hay, o sea, está muy bien lo que habéis dicho de que está pasando todo mucho más rápido, ¿no? Porque precisamente los tiempos están más acelerados y hay una crisis que yo llamaría de juventud en el partido Podemos, porque, macho, que en realidad tiene 4 años, ¿eh? Pensémoslo. O sea, el partido Podemos tiene 4 años, no tiene más. O sea, es extremadamente joven. Ha sido una bomba que ha estallado, ¿no? A nivel institucional. Entonces, crisis de muda de piel, como que están pasando muy rápido. La esperanza de todo esto es que pase un tiempo y que de aquí 10, 15 años eso a lo mejor haya mutado mucho más y haya podido estabilizarse de otra forma mucho mejor y mucho más adaptada a los tiempos. Esa es la esperanza optimista, ¿no? La perspectiva pesimista sería, pues nada, que se ha ido por el desagüe y que ya es un Kleenex que habrá que tirar a lo mejor dentro de 2 o 3 años. No lo sé. Lo que sí que yo tengo claro es que Podemos encarnar como nadie una nueva, quiero decir, una renovación de proyecto de país planteada a nivel político y con una proyección institucional. Eso ahora mismo es lo mejor que hay en España, a mi juicio, o en términos más, ¿cómo decirlo?, más pragmáticos o realistas, es lo menos malo, ¿vale? Y eso es una de mis decepciones personales, el haber pasado de votar a Podemos con ilusión a votarlo porque es lo menos malo, que es como estamos siempre todos acostumbrados a ir a votar. Es decir, para mí Podemos hoy en día ha pasado a ser lo menos malo, ¿no? Y eso yo lo acepto y lo concedo. Yo creo que en la mente de los promotores de Podemos siempre ha sido, pues eso, es considerarse un comando geo y aquí a lo mejor soy un poco malvado, pero yo creo que en la mente de Pablo Iglesias él nunca ha dejado y sigue viviendo en un Juego de Tronos, ¿no? Sí. Y eso a lo mejor explica también el momento que vivimos ahora con lo de la consulta a la interna, ¿no? Entonces es cierto, y antes de que a lo mejor entremos en lo de la consulta a la interna, lo del chalet de Pablo Iglesias y de Montero y tal, también concedo una cosa, que precisamente a lo mejor por toda ese parto tan rápido, tan, incluso yo diría que dramático, porque Podemos ha sido todo muy rápido, ¿no? En unos momentos muy convulsos, ¿no? O sea, todo muy, muy rápido, muy acelerado y muy vertiginoso. Es cierto que se ha dado una aparatización a marchas forzadas del partido. Y es cierto que hay muchos sectores del partido de Podemos que están reproduciendo gestos, digamos, obsoletos. Obsoletos en la medida en que los del PSOE y los del PP puedan ser obsoletos, ¿no? Están ahí, siguen vigentes, pero digamos que forman parte de una vieja política que todavía persiste. Yo creo que eso efectivamente dentro de Podemos está sucediendo y que a la interna organizativamente efectivamente hay muchísimas asignaturas pendientes. Pues sí, todo eso hay que concederlo. A la interna se está fallando flagrantemente,
Pero bueno, como decía antes, a la externa sigue siendo la opción menos mala. Esa es mi opinión personal. Y lo de que no se haya hecho un sindicato, y acabo ya con esto, este momento de mi intervención, me ha encantado porque efectivamente ha traslucido muy bien cómo Podemos ha sido incapaz de hacer ese partido un momento que todos queríamos, consiguiendo construir un monstruo novedoso, ¿no? Una mutación extraña y virtuosa donde pudiéramos encarnar un partido con opciones de penetración institucional que arrastrara toda una transformación social que es la que se había abierto en el 2011, ¿no? Eso está por conseguir. O sea, eso está fallido. Eso está fallido completamente, ¿no? Y esa es la frustración que a lo mejor muchos experimentamos. Pero vuelvo a lo mismo, ¿eh? ¿Hasta qué punto esa responsabilidad es total de Podemos, o Podemos no trata ni siquiera de intentarlo porque sea consciente a priori, o a lo mejor sea su análisis, de que esa opción, esa hipótesis, es irrealizable por la realidad sociológica que tienes? ¿Vale? O sea, esto considerémoslo también en toda la crudeza, esto que estoy planteando. ¿Vale? Es decir, hasta qué punto el análisis que pueda tener hecho Podemos, lúcido, consciente y asumido, es que ese partido en movimiento no hubiera sido posible y que hubiera sido otro fracaso. Y por tanto toman la decisión consciente de, bueno, pues ser un comando geo y hasta donde lleguemos con esto, porque el otro sé que no. Sí, hay indicios. Hay indicios de que es así. Claro, pero ¿y cuánta parte de verdad hay en ese análisis, ¿no? Y eso es lo que nos tenemos todos que plantear un poco con honestidad, ¿verdad? Y nada más, no sé cuál era el siguiente paso, si me quedaba algo... Yo quisiera decir algo, si puedo, 4 puntos muy lacónicos, si me dejáis. Uno, que claro, todo parte de... la pregunta es, no hay conciencia ideológica, porque yo la pregunta que me hago es ¿cuál es la ideología de Podemos? ¿Es un nuevo peronismo? ¿Socialdemócrata? ¿Es un nuevo peronismo o qué es? O sea, es que nadie lo sabe, ¿no? Segundo, ¿qué está haciendo Podemos o qué hizo Podemos o qué intención tuvo Podemos desde el primer momento en formar cuadros y en formar a su militancia? Para mí, salvo que alguien me revele un dato que yo no conozco, no ha hecho absolutamente nada. Así no se va a ningún sitio. Simplemente creo que es una herramienta del poder. Que, repito, estos señores de la Facultad de Política saben mucho de eso. Toda una técnica, la del poder, ¿no? Los señores de Maurice Diverset saben barbaridades, de Maquiavelo saben barbaridades, de Pareto saben barbaridades, de Mosca saben barbaridades. Pero bueno, pero es un laboratorio, un ensayo con unas cobayas. Nosotros somos las cobayas, ¿no? ¿Para qué? Para llegar al poder. Y después destacaría una cosa. Yo creo que no conocen ni su propio país. Porque les ha estallado la bomba de Cataluña y es porque no saben cómo es España. Es que ellos en la realidad de Madrid viven, en la realidad de la Facultad de Políticas, viven en un laboratorio y en un mundo ideal, con muy buenas intenciones quizás, pero no saben cómo es su país, no saben cómo es la periferia, porque la periferia forma parte de España también, y no saben cómo es. Y ahora a ver qué solución le van a dar por el problema catalán, porque no saben ni lo que decir. Y ha acabado. Bueno, y Koldo, ¿tú qué echarías de menos en cuanto a la organización de Podemos? Una vez más vuelvo a poner similitudes con el PSOE, y a riesgo de ser pesado, y en este caso con el 29 Congreso de 1981, en que desaparecieron buena parte de los mecanismos de control democrático, que paradójicamente se llamó profundización democrática, ese Congreso. Pero que sirve. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Yo no sabía eso. Qué interesante. Tengo que rastrearlo. Sí, sí. Pues. A ver, a día de hoy, yo creo que Podemos, y no sé si vosotros tenéis esa misma sensación, es menos democrático que el propio Estado, con la ley de ON. O sea, el desborda que se inventó Echenique, y ya lo habló Salva un día en un Politeia y lo explicó muy bien, para mí es mucho más antidemocrático que el propio régimen del 78. Hemos creado un monstruo realmente. No sé qué opinión tenéis, pero es que básicamente si tú miras números y cómo las proporcionalidades de votos que hubo en Vista Alegre 2, es una
una barbaridad. Esto no es lo que se reclamaba en las calles. Y cuando antes hablaba de que en 2013 hubo una contestación social, cuando apareció Podemos, fue una esperanza para mucha gente que estábamos en la calle, fue una esperanza Podemos. Y pensábamos que llegaba un partido que realmente era vertical, que no había liderazgos extremos, a pesar de tener la cara de Pablo Iglesias en la primera papeleta en las europeas que se presentó Podemos. Pero yo sinceramente veo que es un partido, aparte que dice, somos un partido federal. Pues no sé, que venga Dios y lo vea, porque se ha metido Madrid, o sea, Pablo Iglesias, en todos los procesos autonómicos, ha metido un candidato para intentar controlar la organización. Eso no es una organización federal. Se habla de, queremos para España la separación de poderes y nos cargamos un órgano independiente, que es la Comisión de Garantías, para solucionar conflictos internos. Es que está diciendo un mensaje cara afuera de lo que quiere para el país que no está aplicando en su propio partido ahora mismo Pablo Iglesias. Yo no sé la sensación que tenéis vosotros, pero es que... Sí. A ver, es que yo creo que hay un poco un aire friki dentro del propio Podemos, falta, voy a decir una barbaridad, falta un poquito de seriedad. A ver, sí, ¿puedo tomar la palabra? Sí, Salva, adelante. Vale, a ver. Esto, a ver, me viene bien que esté Coldo aquí porque él parece como el cañonero y luego yo parezco el moderado, ¿no? Pero a ver, muchas de las críticas que estás diciendo son correctas. Pero vamos a ver, no puedes comparar la democraticidad de Podemos con respecto al Estado, comparando Desborda con ONT, ¿no? Con el sistema electoral de representación en la Cámara Baja, sino que en todo caso habría que no digo que no sea legítima esa comparación, pero digo que en todo caso también sería pertinente comparar Podemos con el resto de partidos, ¿no? Y si comparas Podemos con el resto de partidos, a pesar del Desborda no queda tan mal, porque y además te digo que el Desborda fue una mejora, porque no sé si recuerdas que en Vista Alegre 1 se aplicaba un sistema mayoritario y ya simple y punto, ya está, o sea, la lista que tenía más votos se lo llevaba todo, lo cual es muchísimo. Echenique estaba en contra de ese sistema. No, claro, no, hombre, contra el sistema de mayoritario simple, que es el que más votos tiene, aunque no tengas la mayoría absoluta, te lo llevas todo. Hombre, claro que estaba en contra. Él estuvo en Sumando Podemos porque él apadrinó la confluencia de más de 30 equipos de propuestas organizativas. Una de ellas era la nuestra, la de Profundización Democrática, y todo el documento que salió de Sumando Podemos se basó en el documento de Profundización Democrática, que fue sometido a enmiendas sistemáticas, ¿vale? O sea, la base fue el nuestro, porque era el que todo el mundo reconoció como mejor, estructurado como mínimo, y luego se fueron metiendo enmiendas punto por punto, algunas se aceptaban, otras se matizaban, otras se cambiaban, ¿no? Eso fue el rollo. Y Echenique lo único que hizo fue apadrinarlo. Es cierto que Echenique estaba por una organización interna muy distinta de la que ahora está aplicando, sin ninguna duda, absolutamente sin ninguna duda. Pero lo que te vengo a decir es que con Desborda se ha mejorado, aunque sea un poco, con respecto a ese sistema mayoritario simple, y lo que habría que comparar es el resto de partidos cómo se arman internamente, y no creo que sean mejores. Es decir, eso vamos a ser honestos también con lo que son las comparaciones. Es cierto que con respecto al Estado, pues no, el Estado, a pesar de que tenga un sistema corregido que produce efectos mayoritarios, pues es mejor que el Desborda, y en eso estoy de acuerdo. Hay otras cosas que quería apuntar. Sobre el tema de lo de formar cuadros de la militancia, que decía Carlos, tiene absolutamente toda la razón. Esto es así. O sea, decir, al principio sí que había un discurso de basarse mucho en los círculos, pero eso mutó relativamente rápido, ¿verdad? Y yo no sé si bueno, si un análisis un poco abstruso no voy a entrar ahí, pero sí que es cierto que eso mutó. Decía Carlos que no se había formado cuadros y formara la militancia. El tema es que aquí hay algo muy definitorio que define a Podemos y es, digamos, la figura de los inscritos, que no es exactamente una militancia como tal. Y si os fijáis, la crítica que se suele hacer de que Podemos es plebiscitario es cierta. Es decir, el poder y el control que está teniendo en la interna y el control del aparato y del partido como tal que está teniendo Pablo Iglesias es porque está basando toda la legitimación del poder dentro de la organización en el voto directo de los inscritos, no de la militancia. La militancia es un porcentaje pequeño comparado con esos inscritos. Y esos inscritos votan a golpe de la sexta noche, que es donde él controla. Es decir, yo recuerdo Vista Alegre 2 antes de la votación, pues esa noche Pablo Iglesias estuvo en la sexta. Claro, él sabe dónde tiene sus votantes. Sus votantes no los tiene en la militancia. Sus votantes los tienen los inscritos que ven la tele, no que van ni a los círculos ni a las asambleas. Tengamos eso claro, ¿vale? Eso define muchísimo, ¿eh?
Es decir, es un partido político montado a imagen y semejanza de la democracia de audiencia en la que vivimos, ¿no? En cierto modo. Y eso es lo que permite una apisonadora digamos, a la militancia interna. Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera que Podemos es el partido con la militancia más crítica de la historia de la humanidad. O sea, es que fliparíais en los chats internos y la militancia lo crítica que es, pero brutal. Eso no quita que toda esa militancia sepa y, digamos, pues tenga que asumir que Podemos sigue siendo el proyecto al menos menos malo de cara a la transformación política en este país. Es así de triste. Pero bueno, yo te vendría a decir, más triste es que siga gobernando Rajoy, ¿sabes? Aunque hay gente que es tan crítica y se centra tanto y se obcega tanto en su odio a Pablo Iglesias que a veces se olvidan de eso, ¿no? Y cuando uno se mete en política es para ser serio y sensato. Y eso sigue siendo así, ya digo, por desgracia, pero por desgracia comparado con un ideal. Es decir, yo cuando comparo con cualquier cosa con un ideal siempre va a ser peor y por desgracia. Pero es que el ideal resulta que en la vida real pues casi nunca acontece. Sobre lo de la bomba de Cataluña, de que Podemos no deja de ser madrileño centralista y que no acaba de entender el país donde vive y tal. Estoy de acuerdo en una pequeña parte con esto, porque al mismo tiempo Podemos es el que más de los partidos, digamos, a nivel estatal, ha demostrado desde siempre tener una conciencia de que vivimos en un país plurinacional y eso en su discurso siempre ha estado muy claro, hasta el punto de que llegó un momento en el que el PSOE empezó a robarle la palabrita plurinacionalidad. No sé si os acordáis de eso. Y en algún momento Pablo Iglesias diciendo, bueno, ahora el PSOE que también está de acuerdo en que que España es plurinacional, a ver si de verdad se decide a lanzarnos hacia un modelo federal. Pero Podemos es el que ha entrado en el discurso a nivel nacional o estatal con la noción de plurinacionalidad y cuando plantea un referéndum pactado con Cataluña, entiende que tiene que haber una negociación y una relación de seducción para conservar esa unidad de España, no una política de masacre y de represión para conservarla al modo fascista y de derechas, ¿no? Por decirlo así. Pero, Salva, un pequeño apunte. Entonces, vale, habla de la plurinacionalidad, pero es que no me digas que no se ha metido Madrid en todos los procesos de todos los territorios. Sí, claro, pero es que yo ahí siempre hago una diferenciación muy clara entre lo que es Podemos a la externa, ¿vale? Y otra cosa lo que es Podemos a la interna, efectivamente, a la interna, pero sistemáticamente, ya con Sergio Pascual, que era el secretario de organización anterior, que digamos era de la rama Errejón, hacía exactamente lo mismo, es decir, el que montó todas las CQPs, bueno, es que en realidad, voy a ser un poco más riguroso. Sergio Pascual fue el secretario de organización cuando se conformó el partido al principio y Pablo Íñigo Errejón iban de la mano con CQP, ¿no? Con Claro que Podemos. Y efectivamente Sergio Pascual fue quien se encargó materialmente de ejecutar todas esas listas CQP en los territorios y ese intento de control territorial se sigue intentando ejecutar sistemáticamente. Por supuesto que sí. De hecho, aquí en la Comunidad Valenciana les ganamos. O sea, la candidatura de Antonio Estañ, donde Antonio Estañ estaba, digamos, que era el sector de aprofundir el Canvi, luego estaba el sector de Marea Valenciana y luego estábamos Profundización Democrática y, digamos, hicimos un pacto a tres. Bueno, pues nos cargamos al aparato Pabler y nos cargamos al aparato Errejón, que era, el Errejón era Montiel y el Pabler era la senadora fantástica que es Pilar Lima. Pero es normal meter todas esas tensiones para controlar un partido cuando a nadie le ha cuestionado a Pablo Iglesias el liderazgo desde que se ha montado el proyecto hasta hoy. Hasta el día que se ha comprado el chalet, nadie le ha cuestionado el liderazgo. Entonces, ¿qué sentido tiene ir controlando todos los territorios? Yo creo que Carlos... Yo voy a decir una cosa. Déjame de rabiosa actualidad, y acabo enseguida. Sí. Se está persiguiendo el lazo amarillo de una forma semifascistoide. Bien, ¿qué ha dicho Podemos? No, bueno, Dos. ¿Qué dice de los presos políticos? Habla con la boca pequeña. En eso no estoy tan de acuerdo. Bueno. En eso no estoy tan de acuerdo. A ver, que yo iba a decir antes que Carlos, seguro que a lo que me estabas preguntando, Coldo, de si tiene sentido actuar así a la interna en un partido, pues yo creo que Carlos te diría que eso él lo ha visto hacer toda la vida. Porque eso es lo que es lo normal, eso ha pasado en todos los partidos, o me equivoco. Ya, pero si somos nuevos, si somos diferentes, si queremos proponer una nueva política, ¿no tiene sentido dejar de hacerlo? No sé. Si yo te doy la razón, si te digo que vamos, o sea, cuando nos cargamos aquí a los Pablo y a los Errejones nos quedamos todos con cara de, bueno, ¿y ahora qué mierda hacemos? Porque no nos lo esperábamos. Te quiero decir
Que sí, que no es lo ideal. Pero si tú me preguntas cuál es el sentido de eso, pues es el sentido de siempre, el tener el control de la organización y ya está. O sea, ese es el sentido. Que lo compartas o no lo compartas, obviamente, esa es otra discusión, pero que el sentido es ese, es la vieja política a la interna de toda la vida. Por supuesto que sí, eso es así. Lo que pasa es que yo siempre diferencio lo que es un proyecto de país a la externa de lo que es una gestión a la interna, ¿vale? Y por eso cuando hablo de cómo gestiona Podemos a la interna sus procesos, eso es una cosa, y cuando hablo de cuál es el discurso y los planteamientos y las propuestas para gestionar el conflicto catalán, pues no necesariamente tienen que ser las mismas. Y en el conflicto catalán, Podemos, para mí, es el que mejor discurso tiene, el que mejor actitud tiene. Y aún así, a mí no me acaba de gustar, porque yo sería un poquito más. Sí que es cierto que en lo de los presos políticos yo hubiera a lo mejor sido más contundente, pero yo creo que se ha sido bastante, ¿eh? Yo creo que se ha sido bastante. Y ahí, mira que yo soy un poco crítico también en Podemos en todo esto, yo ahí precisamente no es donde más crítica le haría. Bueno, los presos políticos, y te lo digo como abogado, y las barbaridades jurídicas del señor Llarena. Sí, sí, totalmente. Yo no veo, eso es una, vamos, aun suponiendo que no estuvieran a favor de la autodeterminación, de un pacto, de una confederación, de una plurinacionalidad, etcétera, bien, correcto. Pero aun en el supuesto de que no estuvieran a favor de todo eso, las barbaridades jurídicas del señor de Arena le afectan a cualquier español. Y no les oigo decir nada. Pero, vamos, no quiero ponerme yo aquí a exponer cuáles son las barbaridades jurídicas, pero se podría decir muchas, ¿no? Es que eso es un derecho a la carta. Es un tribunal político, total y absolutamente. No tiene independencia judicial absolutamente nada. Y no dicen nada. Vale, a ver. Y ahí están callados. Te puedo comprar en parte lo que me estás diciendo, sí. Porque yo creo que con el conflicto catalán ha habido ha vuelto a rebrotar brutalmente ese sentimiento de unidad nacional por encima de aparentemente cualquier tipo de faccionalidad partidista, ¿no? Aquí ahora ya parece que los de derechas, por supuesto que están con la de España, pero es que resulta que más del 80% de la izquierda resulta que también se alinean esos planteamientos, ¿no? Hay unitarios, parece que la unidad de España esté por encima de la democracia, ¿no? Y que se quede renunciar a de la seguridad jurídica, porque de pronto ese señor, no sé, no quiero entrar mucho en la materia, de pronto ese señor promueve una orden por delito de rebelión. Pero como no sale bien, pues entonces la promueve alternativamente por un delito de sedición. Bueno, o sea, esto es, pues tengo estos principios y si no me gusta tengo otros. Eso es todo lo contrario a la seguridad jurídica. Si hay un delito, hay una tipificación y hay un delito. Y si no, no lo hay. Lo que no puede ser, usted tráigamelo aquí de cualquier manera, porque yo, si no es por este delito, me inventaré otro. Pero, por favor, pero es que eso ya afecta a cualquiera. Sí, pero yo hay algo importante que quiero decir. La verdad es que estoy de acuerdo. A ver, yo sí que recuerdo declaraciones condenando el hecho de lo de los presos políticos, claras y muy claras por parte de Pablo Iglesias. Pero yo sí que te doy la razón, Carlos, en que no se está siendo lo contundente que a lo mejor yo también estaría de acuerdo en que habría que ser. Pero la explicación es muy sencilla. Vuelvo a decir que Podemos es un comando geo que trata de meterse en la boca del lobo a ver si consigue algo más allá de lo que realmente tienes de base sociológica. Entonces, la gran apuesta de Podemos con el populismo y la hipótesis populista de Rejón es cómo demonios consigo que la gente que está en el bar viendo el fútbol y que tiene en realidad esa mentalidad sociológica de rancia de toda la vida, aunque en un momento dado haya podido votar PSOE o incluso se pueda considerar comunista, ¿cómo demonios hago que toda esa gente me vote a mí? Es que esa es la hipótesis Podemos en realidad. Es decir, ¿cómo demonios maximizo mis resultados institucionales multiplicándolos por 4 o por 5 con respecto a la base sociológica real que yo tengo? Esa es la apuesta de Podemos. Eso es súper arriesgado. Entonces, claro, el tema es que cuando se te vuelve a reavivar todo el sentimiento patrio por encima de la democracia y ese odio irracional a cualquier cosa que amenace esa unidad nacional y, por tanto, odio a Cataluña, si tú te confrontas totalmente con eso en base a tus principios, tiras a la mierda toda tu hipótesis. ¿Y la culpa de eso quién la tiene? ¿Es una cuestión de hipocresía o es una cuestión de análisis lúcido y racional de que tú tienes una base sociológica que no te permite ir más allá de lo que podrías ir si fueras completamente honesto en tus planteamientos? Que no significa que seas un hijo de puta mentiroso, significa que tratas de optimizar tus opciones de poder influir en el cambio político. Es decir, es que es muy complejo esto. Sí, hay que formar a la gente. Pero si me permitís un momento un apunte, que yo estando de acuerdo con el análisis que parece ser que han hecho, que yo estoy convencido que han hecho desde la cúpula de Podemos, yo creo que ahí el error está en creer que la base sociológica va a seguir siendo la misma en los próximos años. Yo creo que ellos están fallando
en que aquí van a pasar cosas y cosas muy gordas en los próximos años que van a hacer que cambie esa base sociológica y por lo tanto se abra la ventana de oportunidad para realmente dar un giro a la situación y tener otro tipo de diseño institucional en el país, otro tipo de gobierno. Pero bueno, esa también es arriesgadísima, ¿eh? Esa apuesta. Yo me acordaba de cuando le preguntaban por Venezuela y decía, no me gustan los presos políticos. Ahí se acababa todo su discurso. Y le volvían a preguntar y respondía, no me gustan los presos políticos. Bueno, está diciendo lo mismo con Cataluña, está diciendo lo mismo con los raperos y con algún que otro, ¿no? Bueno, los raperos también lo ha denunciado. Sí, bueno, sí. Estas cosas ya las denuncian, pero tampoco ponen el altavoz, no le dan la dimensión que deberían darle, ¿no? Y después vuelvo a lo de antes. Claro, tenemos lo que tenemos, volvemos al principio. Tenemos una sociedad no ideologizada, muy infantil, etcétera, etcétera. Bueno, pero es cuestión, si no es cuestión de llegar al poder pasado mañana, como quería llegar el Partido Socialista, es cuestión de llegar cuando haya que llegar y cómo hay que llegar. Y para eso se necesita la formación. Y no se ha invertido, vamos, desconozco los presupuestos de Podemos internos, pero ¿qué se está haciendo por formar? Nada. No, nada, prácticamente nada. A ver, esto que decís de que estás de acuerdo en que hay que llegar al poder cuando tengas la base sociológica o intentar llegar al poder intentando multiplicar por 4 por 5 los efectos reales de la base sociológica que tú tienes mediante todo tipo de artilugios discursivos y estratégicos y tal, optar por una línea o por otra línea es básicamente una cuestión de elección y de decisión. Ahí es donde tienes el comando geo que dicen vamos a por esta hipótesis y a ver hasta dónde llegamos. Y eso es su apuesta. ¿Cuál es el problema? Que eso tiene ciertos correlatos con lo que es el asalto al Palacio de Invierno. De repente tú llegas al Palacio de Invierno, vale, ya lo has asaltado, pero de repente alrededor tienes un erial, porque realmente cómo controlas todo y realmente cambias la realidad. O sea, tomar el Palacio de Invierno en realidad es una ficción resolutiva. Es decir, parece que hayas alcanzado poder, pero cuando ves el poder dices, bueno, ¿y ahora qué mierda hago? ¿No? Porque ahí es donde empieza todo en realidad. Entonces, el riesgo que tiene la hipótesis Podemos es eso, llegar a la Moncloa, pero al mismo tiempo estar tan desconectado de una realidad material alrededor que te permita realmente ejecutar cambios, que te veas subyugado pues a lo que decía Koldo, a los poderes establecidos, a las instancias supranacionales y que realmente te acaben follando por todos los sitios. Ese es el riesgo. Y si ellos mismos no saben que ese riesgo existe, entonces han sido unos inconscientes, ¿vale? Pero yo creo que ese riesgo ellos lo conocen. El tema es también, y vuelvo a lo mismo, hasta qué punto la sociedad en su conjunto nos responsabilizamos de lo que nos tengamos que responsabilizar, que a fin de cuentas es de que nadie nos va a sacar las castañas del fuego si cada uno de nosotros no toma conciencia de lo que realmente quiere para su país. Y en eso coincido con Carlos de que tenemos una sociedad brutalmente desideologizada, claro. Y ese es el campo de juego que tienes, ¿eh? O sea. Sí, pero al fin y al cabo también uno puede decir, vale, pues es que resulta que la mayor parte de la gente está lo suficientemente conforme con cómo están las cosas. Claro. Podría ser esa la interpretación. Bueno, vamos a ir avanzando. Koldo, ¿qué te ha parecido a ti el tema el de someter a la votación de las bases el tema del chalet? Este tema que tampoco, bueno, si queréis entrar en él, entráis, pero bueno, yo creo que se ha hablado muchísimo de él, pero aquí... Juan Carlos, sí. Juan Carlos, te pido 1000 disculpas que te interrumpa, pero es que me he quedado con unas ganas tremendas de ilustrar lo que ha dicho Carlos porque me parece muy interesante. Sí. Claro. Y te pido 15 segundos al muro. Por supuesto. ¿Vale? Carlos antes ha ilustrado las atrocidades que está haciendo Llarena, ¿no? Y me gustaría recalcar esto. No sé si habéis leído la noticia hace 2 o 3 días de que Pedro Sánchez del PSOE había propuesto modificar el delito de rebelión para que contemple, o sea, para que, digamos, se le pueda aplicar el delito de rebelión y encerrar en la cárcel aunque no haya a quien se le pueda aplicar ese delito, pero sin necesidad de que haya violencia, ¿no? Porque ahora mismo los tienes encerrados sin que haya violencia, con lo cual en realidad el delito no se puede, el tipo penal no se puede aplicar, sí, porque no ha habido violencia, ¿no? Entonces lo que Pedro Sánchez dice es, bueno, vamos a cambiar el Código Penal de modo que ese delito de rebelión evolucione al siglo XXI, entre comillas, es decir, sea más represor, básicamente. Con lo cual, Pedro Sánchez lo que está básicamente diciendo es los presos que ahora hay encerrados son presos políticos porque en realidad se les está aplicando de forma ilegítima un tipo penal que no se les puede aplicar porque no hay violencia. Eso lo está diciendo de forma implícita. Está diciendo, bueno, pues cambiémoslos para poder hacer esa represión. Eso no sé si habéis quedado con esa noticia porque es una cosa atroz. Este hombre, y eso que es, volvemos a los delitos de opinión, adiós libertad de expresión, y aquí por hablar te pueden entrullar 30 años, ¿no? Vale. Espero que el señor Pedro Sánchez, que además me parece un hombre vacuo totalmente, no se le nota
por ningún lado que sea economista. Es más, yo creo que no se le nota ni que tenga discurso político y palabrería, tiene mucha, pero yo creo que no tiene ni cultura general este hombre. Esa es la sensación que tengo yo. Espero que cuando quiere modificar el delito de rebelión no lo quiera hacer con efectos retroactivos, porque este es capaz. Es capaz. Pues si queréis pasamos ya al tema este, Sí, Koldo. sí. ¿Qué te ha parecido el tema este de la consulta? Bueno, primero del chalet, por hacer un pequeño apunte, vamos a ver, la compra del chalet es totalmente legal. Y no hay de eso ninguna duda. El problema viene con la incoherencia y mirando la hemeroteca de Pablo Iglesias, todas las cosas que ha dicho. Yo, sinceramente, en mi opinión, lo mejor sería un líder que fuera ejemplarizante, que lo que dice luego lo cumple y las palabras las lleva a los hechos. Y creo que en este caso podía haber hecho otro tipo de inversión, otro tipo de compra. Ahora bien, lo de la consulta, antes hablabais del PSOE de los años 80 y veo un paralelismo, pero con una gran diferencia. No sé si os acordáis, Felipe González hizo una consulta para quitar el marxismo del ideario político del Partido Socialista. Hay que ser socialista antes que marxista. Sí, ese fue el 28 Congreso. Pues. Nunca supe qué quería decir esa frase. Bueno, pues... Estaba pensando exactamente eso, Carlos. Es que además no tiene puto sentido ese planteamiento, pero bueno, bien. Sí. Bueno, pero es que a nosotros nos hacen una consulta para ver si aprobamos y socializamos un error de Pablo Iglesias, que es la compra de una casa que pertenece a su ámbito privado y le está responsabilizando esa decisión personal en las bases. Para mí es un chantaje político a todos los inscritos de Podemos. Una de dos, o pides perdón y sigues adelante con la compra de la casa, con tu liderazgo en Podemos, o coges y te vas, pero plantear una consulta, y ahora me viene todo esto que decía antes Salva, de que claro, es que los inscritos votan a golpe de la sexta noche. Pues parece ser que tiene algo que ver todo esto, porque evidentemente me parece un chantaje a los militantes o inscritos de la formación morada. Y vamos, no estoy nada de acuerdo, creo que es de lo peor de lo que ha hecho Pablo Iglesias en la gestión. Yo no sé si estáis de acuerdo con este planteamiento, quizás creéis que es bueno que yo qué sé, nos podían haber consultado, como os he dicho antes, fuera de micros, si tenían hijos, o nos podían consultar, como dicen algunos fotos, si cada vez que echan un polvo nos piden la opinión a los militantes. Es que no sé, me parece, vamos... Es un poco una estracanada, la votación para ver si el chalet sí, el chalet no. Y volvemos a lo del principio, claro, donde no hay conciencia ideológica se hacen estas preguntas y se organizan estos debates. A ver, sí, ¿vale? ¿Puedo? Claro, adelante. Sí. No, es que no sé si Carlos quería hablar. No, yo ya lo he dicho, esto, lo del chalet, que no es tanto tener un chalet, porque tampoco considero que una persona pueda tener un chalet haya que llevarla al ostracismo y condenarla ideológicamente. Tampoco es cuestión de que los hombres de izquierdas pues vayan con alpargatas y lleven una vestimenta franciscana, no es eso, ¿no? Pero sí que es muy determinante en todo esto cuáles son tus aspiraciones en la vida. ¿Dónde te encuentras a gusto? ¿Qué tipo de consumo quieres realizar, ¿no? O quieres tener? Si te gusta el lujo, si no te gusta el lujo. Ser austero, ser humilde, ser sencillo. Porque hay gente que tomándose 2 tragos de vino y comiéndose una tortilla de patata con los amigos es de lo más feliz, ¿verdad? Es la forma de ver la vida. Es la forma de entrar en las coordenadas culturales del sistema o no. Entonces, si tú entras en las coordenadas culturales del sistema, estás perdido, ¿no? Y al final acabarás comprendiendo el sistema. Y lo que yo he comentado en alguna ocasión, irás a ese chalet y por muy buena voluntad que tengas, pues el chalet de al lado, porque vivieras en una urbanización de gente con posibles, con un determinado nivel de renta, pues a tu hijo, pues, y de muy buena voluntad, le invitarán a que vaya a un cumpleaños.
¿Y qué ocurrirá? Pues tú te sentirás obligado a la recíproca a invitar a tus niños, se sentirán obligados a invitar a sus amigos a que vayan a su propio cumpleaños. Y eso te va metiendo, te va introduciendo en unas pautas culturales, en una forma de ver la vida, que acabas comprendiendo. Y al final, de acabar comprendiendo, se pasa a acabar defendiendo ese tipo y esa forma de vida. Y repito que no soy partidario de que la gente lleve albarcas y circule con una moto estropeada. No, eso tampoco es, ¿no? Pero es una forma de entrar en una sociología de vida, ¿no? Y eso es lo que no deberían haber hecho. No los voy a condenar porque a lo mejor pueden haber recibido una herencia de $500.000 de euros. Bueno, pues bien, que la tengan. Herencia de $500.000 de euros, y por eso yo no condeno a nadie. Pero o sea, este mismo ejemplo lo podría decir de una persona que tuviera muchísimo menos dinero, pero en la forma de gastar, en la forma de gastar se retrata uno mismo, en la forma de vivir se retrata uno mismo, en la forma de comportarse se retrata uno mismo. Y tampoco quiero que la gente vaya con chándal, que un señor hasta se puede ir con un traje de Gales, no pasa nada, ¿no? Me estaba acordando de que hace un tiempo que estos anarquistas como García Oliver eran impecables, eran camareros y vestían bien, pero no tenían gustos lujosos o suntuarios. Son dos formas de ver la vida. Y estos, claro, en el momento que adoptas esta forma de ver la vida, acabas entrando en un mundo que ya no es el tuyo. Acabas entrando en otro tipo de mundo. Pero el problema, a ver, aquí hay varias cosas. En primer lugar, yo quiero decir varias cosas aquí. En primer lugar, la cuestión económica no es la cuestión, porque son 600.000 euros que entre los dos lo podían abordar perfectamente, tenían avales de sus familias amplios y muy holgados. Pablo Iglesias tiene ahorrado, no sé si eran 100 o 120.000 euros, porque pues el hombre tiene derechos por libros que ha publicado y lo que ha ganado en los programas de televisión o qué sé yo. Es decir, que la cuestión económica no es el tema, ¿vale? También, por lo visto, se ha desmentido que hubiera tenido un trato preferente en las condiciones de la hipoteca, ¿no? Con lo cual, al final, resulta que tiene una hipoteca normal en las condiciones financieras. Así es, ¿no? Sí, vamos, eso es lo que comunicó, lo último que se sabe, ¿no? De lo que la hipoteca es de lo más normal. Sí, eso es lo último que se sabe. Sí. Y la verdad es que a mí eso me gustó verlo desmentido porque era una de las cosas que a mí me dolía mucho, ¿eh? La idea de que le hubieran dado un trato preferente por el hecho de que ese banco tuviera las cuentas de Podemos, lo cual tampoco es raro porque entidades financieras en España hay muy pocas, una de ellas es Caja Ingenieros, quien le ha dado la hipoteca. Tienes 4, tienes Fiare, tienes Triodos, tienes Caja Ingenieros y la otra que ahora no me sale quién es, o no sé quién era, pero quiero decir que son pocas, entonces tampoco era tan complicado que coincidiera la entidad financiera, pero bueno, esa sospecha se volatiliza porque, o por lo menos hasta que sea desmentida en todo caso, no hubo ningún trato de favor a nivel financiero. Hay otro elemento que me gustaría señalar mucho, y es que Pablo Iglesias está arrastrando en esa consulta a Irene Montero cuando en realidad Irene Montero no ha incurrido en ningún tipo de contradicción discursiva entre el personaje político y la persona, que es lo que voy a analizar después, ¿no? Es decir, aquí quien ha incurrido en una contradicción entre el personaje político que tiene un discurso político y las decisiones íntimas o privadas, no sé si íntimas o como mínimo privadas, que toma la persona, pues ha habido un desfase. Todos hemos visto esos vídeos donde Pablo Iglesias hacía declaraciones pues que evidentemente no casan con el hecho de comprarse un chalet de 600.000 euros a 40 kilómetros de Madrid en Galapagar. Esa contradicción la ha hecho Pablo Iglesias, pero no Irene Montero. Entonces uno dice, ¿por qué la consulta tiene que implicar la continuidad o no continuidad de Irene Montero? ¿Vale? Esto, hay feministas que han hecho la crítica de que eso es muy patriarcal y que es como, y aunque no hiciéramos la crítica feminista, es como elevar el ordago al máximo, ¿no? En plan de vamos en lote incluso las dos máximas figuras que ahora mismo hay en el partido. Pero eso es muy criticable, ¿eh? O sea, eso no está nada claro que sea correcto. Desde un punto de vista, no sé si decir ético. Y tampoco lógico, ¿no? Luego citar también el caso de Garzón, que ha sido muy curioso que precisamente en el lapso de 2 o 3 días también ha salido una noticia de que Garzón se ha comprado un piso de 200.000 euros en Rivas, ¿no? Con su pareja, que también está a punto de tener están a punto de tener un hijo o una hija. Y por contrapesar la cosa, ¿no? Es decir, con 200.000 euros, el Garzón sí que considera que puede vivir con su hijo en un piso en Rivas, ¿no? Que es un pueblo, digamos, aledaño de Madrid, como una especie de barrio periférico, ¿no?
Y a mí me resulta muy interesante esa comparación, porque para mí efectivamente ha sido un error. Ha sido un error, ha sido un error garrafal. Que además, yo recuerdo, no sé si os acordáis de un vídeo de Pablo Iglesias con un tronco al lado de su chimenea, en el proceso interno de Vista Alegre 2 creo que fue, donde se ponía a hablar con el tronco, imitando, digamos, o caricaturizando una escena de Twin Peaks, ¿no? De un personaje que va con el leño siempre por ahí. Eso fue como una coña muy grande a nivel interno, una rayada que en un momento dado se marcó Pablo. Y que dice, bueno, eso cualquier asesor de comunicación te dice, Nano, ¿qué haces? O sea, ni se te ocurra esa mierda, eso no se hace, déjalo. O sea, invita a que la gente vote sin la mierda del leño, tío. Ya está, olvídate de esa fricada. Porque no es serio, tío. O sea, puede estar muy bien entre colegas para el chat del WhatsApp de tu familia, ¿sabes? O de tus amigos del barrio, pero no para un dirigente, líder serio político a nivel estatal. Bueno, pues ¿por qué nadie le para eso? ¿O porque nadie tiene el poder de decirle a Pablo Iglesias, tío, que te estás yendo de madre? ¿O porque Pablo Iglesias directamente ya no escucha a nadie? No lo sé. Pero es el mismo tipo de error esto del chalet. O sea, nadie le dijo a Pablo Iglesias, tío, Pablo, que si te compras ese chalet vas a entrar en contradicción con un discurso que ha sido, yo no sé si decir fundamental pero vamos, muy importante en toda tu trayectoria como personaje político. No, te aguantas, tío. O sea, no te compres el chalet de 600.000 euros, tío. Te compras uno, si quieres un chalet. Porque aquí hay un problema y de base. Y es que Pablo Iglesias en realidad vive aislado desde 2014. O sea, Pablo Iglesias hacía muchísimo tiempo que no puede bajar a comprar absolutamente nada al supermercado. Y la presión mediática al que está sometida, yo creo que es incluso mayor que la de cualquier otro líder político en este país. Entonces, si él ha aislado ya vive desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, me parece absolutamente normal que se vaya a un chalet. O sea, es que lo veo completamente normal. Ahora, tío, que hay chalets muy decentes por 250.000 euros, que no sea tan fastuoso, ¿sabes? Que no hace falta. Dicho esto, le hubieran criticado si yo soy igual, ¿vale? Le han dicho, mira, este que quería vivir en Vallecas y ahora se va a un chalet. Pues a lo mejor, si te pones estricto y haces un buen análisis de cosas, digo, pues te aguantas y ves en Vallecas, tío, hasta que dejes de ser líder político. Es decir, eso ha sido un error y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y para acabar, una cosa muy importante, y antes le ha dicho Coldo, no sé si ha sido fuera de línea. Bueno, antes de que digas tu último, evidentemente estoy de acuerdo en que se ha neurotizado la reacción de hacer una consulta, ¿vale? O sea, eso tendría que ver, estoy de acuerdo con Coldo, o asumes el error o asumes la contradicción, o echas incluso para atrás y dices, bueno, tenéis razón, chicos, me he equivocado, voy a vender esa casa, me voy a deshacer o no acabo de formalizar lo que sea y me voy a comprar un chalet por los 100.000 o hago otra cosa, o digo, chicos, yo no lo veo así, me explico y asumo las consecuencias, lo que sea, pero por consultarlo a mí en realidad de entrada me pareció como muy valiente, muy correcto, pero en realidad lo piensas y dices, no, es un error muy grande, porque estoy de acuerdo en que colectiviza el error en el partido, en eso estoy muy de acuerdo con el análisis de Coldo. Pero ahora, ya para acabar, el tema es, me consultas sobre eso y no me consultas si apoyo si apoyamos o no apoyamos la moción del PSOE, ¿no? Que ya ha dicho Pablo Iglesias una declaración de que vamos a apoyar la moción de censura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso no lo preguntas a la militancia? ¿No es una pregunta importante y política? ¿Me preguntas sobre tus cuestiones privadas? Esa es una contradicción que yo veo digna de ser señalada, ¿no? ¿Puedo decir una cosa? Sí, por ¿me supuesto. Sí, nada, simplemente yo creo que si lo que tú decías, si se compra otra casa de campo, con un modelo sostenible de casa, con energías renovables, digamos, otro concepto de vivienda. Y esto me lleva, voy a leer literalmente un post que ayer, hace 2-3 días, puso nuestro compañero en Colectivo Burbuja, José Luis Carretero. Bueno, no tiene desperdicio. Y lo suscribo al 100%. Y como que es mejor que mi opinión, pues lo leo tal cual. A ver, voy para allá. Lo peor de Pablo Iglesias e Irene es que son seres sin imaginación, que sueñan y anhelan lo mismo que todos, es decir, las ideas dominantes, es decir, las ideas de la clase dominante. Y sin imaginación es imposible cambiar nada. La filosofía de la acción es la filosofía de la aventura, de la creación, de la vida hecha obra de arte y del peligro asumido para construir lo que llaman imposible. La filosofía del chalet, del proyecto familiar, del 4x4 y el jardinero, de la seguridad de la clase media y los gustos horteras. Es la filosofía del conformismo, la mediocridad, el servilismo y la cobardía. Un chalet en Galapagar es un sueño demasiado aburrido para seres humanos libres y creativos. La imaginación es la partera del futuro. Hasta aquí la cita. ¿Lo suscribo? Yo suscribo totalmente. A mí me parece una crítica muy inteligente. Sí que hay un artículo también de Manuel Rodríguez que hablaba precisamente de que ese chalet representaba todo un modelo urbanístico que reflejaba toda una organización social
de clases sociales, ¿sabes? O sea, que muchísimas injusticias ahí estaban reflejadas y se vislumbraban en ese chalet, ¿no? Que respondía a todo un sistema injusto. Sí. Y esa crítica, pues también es muy pertinente, por supuesto que sí. Son las ideas y los gustos de la clase dominante. Sí, sí, no, y es un error, es que es un error, pero como lo del tronco, pero multiplicado por, échale tú el número, me da igual. O sea, eso que no se haya valorado significa que Pablo Iglesias, en cierto modo, está un poco desconectado de no sé, yo no sé quién asesora a Pablo, de verdad. O sea, esa decisión, ¿qué pasa? Que no la ha hablado con nadie. Bueno, con Irene, con nadie más. Y supongo que lo habrá hablado con alguien más y nadie le ha dicho nada. Entonces, ¿quién tiene a su alrededor Pablo para que nadie le diga nada al respecto de eso? A mí me parece un poco extraño, la verdad. ¿O alguien le ha dicho algo y no ha hecho ni caso? Pues no lo sé, es que sea cual sea la respuesta correcta, me parecen todas preocupantes. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. Antes de tratar, ya para que no se nos alargue más el programa, tratamos, por lo menos hablamos algo del tema de la moción de censura. Koldo, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué te parece el devenir de la actualidad política? ¿Se nos acaba la legislatura? ¿No se nos acaba? ¿Cómo ves este movimiento del PSOE? Adelante. Bueno, como todo lo que hace Pedro Sánchez es de un oportunismo impresionante. Vamos a ver. Él lleva un año, cuando se presentó, cuando ganó la Secretaría General del Partido Socialista, él dijo que iba a presentar una moción de censura. Y ha tenido que estar el PP, ya no sé si se puede tener más corruptos imputados y en los medios todos los días para que el Partido Socialista tomara esta decisión. Pero yo quería volver a lo que había dicho antes Salva, o sea, que nos pregunta lo del chalet y no nos van a preguntar qué nos parece que Pedro Sánchez sea el presidente. Evidentemente que cualquier cosa menos Rajoy, evidentemente, o sea, un criminal, un corrupto contra un hortera y, como habéis dicho antes, un desideologizado Pedro Sánchez. O sea, prefiero a Pedro Sánchez que a un criminal, que es Mariano o M. Rajoy, como le llama Pablo Iglesias siempre. Evidentemente que es lo mejor que se vaya. Pero, claro, ahí asumir un gobierno con Pedro Sánchez, si es un gobierno cara que van a convocar unas elecciones en poco espacio de tiempo, es asumible por Podemos. Pero un gobierno a la larga sin condiciones, porque aparte es que no nos va a preguntar, pero es que ya ha dicho que no le va a poner prácticamente ninguna condición a Pedro Sánchez. O sea que yo tengo dudas de lo que puedan hacer y no sé si este movimiento a la larga le puede venir muy bien al señor Albert Rivera, que ahora mismo digamos que es el partido de moda de los medios y del IBEX 35. No sé de qué manera le podría beneficiar. Por otro lado, también puede visibilizar que hay una visión a los votantes, que hay una alternativa de izquierdas, aunque sin una base programática clara. Yo no veo que haya Pedro Sánchez tenga un programa de gobierno claro. Habrá que oírlo en el debate de la moción de censura y habrá que ver qué expone. Digamos que es un poco pronto ahora para hacer ninguna valoración, pero viniendo del PSOE espero más bien poco. Y bueno, ya sabéis que estuve en el PSOE 4 años y bueno, conozco si gente como Adriana Lastra o José Luis Ábalos van a ser ministros, pues me da temor y miedo de que ciertos personajes del Partido Socialista acaben de ministros de este país por sus carencias tanto profesionales como éticas dentro de la política. Bueno, desde luego el llamar de izquierdas al PSOE, después de lo que hemos estado viendo en sus últimos gobiernos, a mí me parece casi una broma, ¿eh? Eso sí, los del PP ya, claro, son más de derechas, por supuesto que sí. Bueno, es una forma de hablar, ¿eh? No sí, es que piense que sean no, sí, ya lo sé que tú no lo piensas, pero yo creo que había que puntualizarlo, ¿eh? El tema del que el PSOE, eso de que a día de hoy sea de izquierdas, que no sé, a mí me cuesta, ¿eh? Para puntualizar lo que consideran de izquierdas los medios de comunicación del IBEX 35. Claro, ahora ya es que el foco está tan movido ahora mismo hacia la derecha que ya cualquier cosa le llaman de izquierdas. Vamos, a uno que quiere subir las pensiones medio punto ya le llaman de izquierdas. En fin, bueno, Salva, ¿qué nos puedes decir del tema de la moción de censura? Sí, a ver. Es una
sea, a ver, el PSOE, ¿por qué no había presentado una moción de censura? A pesar de que efectivamente, como dice Koldo, se supone que Pedro Sánchez había dicho que él lo iba a hacer, ¿no? Pues esa es una gran pregunta, ¿no? Es como que quizá prefería dejarle el marrón del conflicto catalán al PP. Quizá otras cuestiones, no lo sé. Falta de valentía, no lo sé. El caso es que Pedro Sánchez podría haber sido presidente desde el primer momento, ya desde la elección del 20J, ¿cómo era? El 20J y el 10 y el 26. 20D y 26J. Y 26J, exacto. Es decir, en aquellos lances hubo un momento en que él hubiera podido ser presidente si hubiera querido. Lo que pasa es que puso como coartada el que no estaba dispuesto a aceptar votos independentistas, PDeCAT, Esquerra Republicana, PNV, ¿correcto? Porque claro, si tú sumabas esos votos, si sumabas Podemos y sumabas PSOE, llegabas a los 176, que creo que son los que se necesitan, ¿no? Para tener la mayoría absoluta. Entonces, claro, el discurso de Pedro Sánchez era no dan los números. Y tú decías, no, sí que dan los números, chaval. Los números que no daban eran él con Ciudadanos, ¿no? O sea, él con Ciudadanos también en realidad, o sea, PSOE y Ciudadanos también necesitaban los votos independentistas para aprobarse. Y no sé si me acuerdo ahora exactamente, pero en cualquier caso, la jugada que hizo el PSOE en aquel momento fue hago todo lo posible para que no se me invista. Hago todo lo posible para que no se me invista, porque negocio con la cuarta fuerza en lugar de la tercera. Además, esa cuarta fuerza a la que yo he dicho durante toda la campaña electoral, es decir, Ciudadanos, que son de derechas, me siento con ellos, cocino un acuerdo y luego le digo a la tercera fuerza política, que se supone que es de izquierdas, como se supone que soy yo, oye, mira, tengo este acuerdo con la cuarta fuerza política y esto es como las lentejas, o las tomas o las dejas. Y entonces, claro, dices, un momento, tío, o negociar conmigo, con la tercera fuerza política, que además se supone que somos ideológicamente más cercanos, y luego si acaso vemos cómo encajamos al otro, o si no lo encajamos, porque los números salen con los independentistas, o mejor dicho, con los nacionalistas, porque el PNV es nacionalista, no necesariamente independentista catalán. Bueno, ese escenario no se quiso así, al final se fue la investidura de Pedro Sánchez con Ciudadanos, fue abortada porque, claro, no reunió los votos necesarios, PP votó en contra, no sé si Podemos votó directamente en contra o como mínimo se abstuvo, creo que votó en contra. Y luego el acto seguido, ¿cuál es? El acto seguido es que Rajoy sí que presenta su investidura y entonces ¿qué hace el PSOE de Pedro Sánchez? Que luego se dedica a tirarle la culpa a Podemos de que Rajoy es presidente por culpa de Podemos. Pues lo que hace Pedro Sánchez es abstenerse. Y entonces con los votos de PP, de Ciudadanos y no sé si de alguien más, se consigue investir a Rajoy. Vale. A Pedro Sánchez lo echan, ¿no? Luego vuelve a lomos de la militancia otra vez y como dice Koldo, promete echar a Rajoy a la primera de cambio. No lo hace. Está un año y pico como mínimo ahí y no lo hace. ¿Qué es lo que hace ahora que presenta la moción de censura? Pues una contradicción que ya sería insalvable, incluso para la impostura a la que nos tiene acostumbrado el PSOE con respecto a su militancia o a sus votantes o a sus simpatizantes, que es, tenemos una sentencia judicial que dice que el Partido Popular como partido, no ya la enésima manzana podrida, ¿no?, sino como partido es corrupto. Entonces ahí ya o presento moción de censura o ellos mismos, a pesar de su forzada impostura y el apoyo mediático que tienen, se sienten absolutamente incapaces de mantener esa contradicción. Oye, echarme ya a esta gente, que son corruptos por sentencia judicial. Frente a esa contradicción, vale, presentamos la moción. Ahora, mi primera reacción al respecto es, yo ya he visto cómo el PSOE se ha esforzado denodadamente para no ser investido a pesar de que se hayan presentado a investidura. O sea, yo ya he visto al PSOE la impostura de presentar algo y luego esforzarse mediante la estratagema que sea necesaria para que eso luego no resulte. Así que yo estoy muy a la expectativa de lo que pueda suceder. Pasos siguientes que se han dado. El escenario es distinto. Tenemos a un Ciudadanos crecido porque las encuestas lo ponen por las nubes y al mismo tiempo ese Ciudadanos ya se ha escorado muchísimo más claramente a la derecha. Entonces, en principio, el PSOE tiene más complicado volver a intentar hacer la jugada de pactar con Ciudadanos saltándose por encima de Podemos. Cuando Ciudadanos, insisto, se escora muchísimo más a la derecha. ¿Ciudadanos qué contesta? Hombre, hijo mío, convoca elecciones, que es lo que a mí me conviene, porque yo en las encuestas ahora lo estoy petando. Yo quiero elecciones ahora mismo, para ser yo el presidente, no tú, señor Sánchez, ¿no? Y entonces ahí es donde el PSOE, a mí me ha sorprendido mucho ver una noticia que no sé hasta qué punto será fidedigna, donde Ábalos, el portavoz del PSOE en el Congreso, dice que bien, que está de acuerdo con Ciudadanos, que pueden ir a moción de... O sea, que se plantean hacer unas elecciones rápidamente. Claro, aquí el tema está en que tú primero tienes la moción de censura y después, si acaso, cuando ya hay presidente, entonces es cuando ese presidente puede convocar las elecciones.
Y eso, yo no sé si Ciudadanos se va a fiar, pero a mí me suena a estafa completamente, porque al PSOE lo que le conviene ahora mismo es agarrar el gobierno y tirarse 2 años para tratar de cambiar la perspectiva y el escenario político y electoral de cara a las generales de 2020 y que Ciudadanos se deshinche, obviamente, ¿no? Así que ya veremos eso cómo se va cocinando. Lo que está claro es que si Pedro Sánchez quiere ser presidente, va a necesitar de la connivencia de Podemos, aunque solo sea para que se abstenga, porque si se abstiene Podemos, entonces con el apoyo de Ciudadanos podrá gobernar. Y si con Ciudadanos no llega a un acuerdo, porque Ciudadanos no se trague la mindunga de que luego convocarían elecciones, entonces el PSOE tiene por delante exactamente el mismo aro por el cual no quiso pasar hace 2 años, es decir, aceptar el voto de Podemos y de los independentistas catalanes, si es que quiere realmente gobernar. Así que la situación ahora está un poco compleja. Yo, visto desde Podemos, no sería tan, ¿cómo decirlo? No sería tan facilón como ahora está aparentemente Pablo Iglesias diciendo que lo va a ser. Aunque quizá también sea estratégico ahora mismo, ponerlo así de facilón. Yo volvería a ponerle exactamente el mismo aro que entonces, aunque sé que en aquel momento el acoso mediático consiguió hacer creer a toda la población que el culpable de que Rajoy fuera presidente era Podemos. Bueno, es cierto que esa jugada a Podemos no le salió bien por la distorsión mediática, básicamente. Aún así, creo que el escenario es distinto. Podemos hizo una moción de censura hace un tiempo que PSOE no apoyó. Ahora PSOE la hace, pero Podemos sí que la apoya, ¿vale? Aunque solo sea de entrada, como diciendo, chico, claro que vamos contigo, ¿no? Ahora lo que no puedes hacer es irte con el que ahora ya se ha escorado a la derecha, ¿verdad? Porque ahora eso va a colar mucho más difícilmente, ¿no? Por lo tanto, te tienes que venir conmigo. Bueno, pues vamos a pactar un programa social de verdad y te vas a tener que aceptar los votos independentistas, ¿no? Yo como Podemos volvería a ser igual de duro en la negociación, aunque quizá muchísimo menos en la performance externa, ¿no? Que fue lo que le hizo muchísimo daño a Pablo Iglesias con aquella rueda de prensa donde supuestamente se repartía el gobierno ya ahí encima, o sea, él solo con el PSOE, ¿no? Y ese es un poco mi análisis ahora mismo de la situación. Salva, una pregunta. ¿Dejarías gobernar al PSOE en solitario o le plantearías un gobierno de coalición? Gobierno de coalición, yo lo tengo clarísimo. Sí. Pero gobierno de coalición clarísimamente. Porque si PSOE ahora necesita gobernar para que Ciudadanos, digamos, desinflarle un poco su opción de aquí a 2 años, a Podemos le pasa exactamente lo mismo. Además de que, por otro lado, no me fío del PSOE en el gobierno. O sea, ¿de verdad me fío de que el PSOE en el gobierno vaya a derogar la ley Mordaza o vaya a derogar la reforma laboral o vaya a desbloquear las más de 70 leyes que están paradas en la mesa del Congreso porque el PSOE cedió su puesto en la mesa del Congreso a Ciudadanos, de modo que el PP y Ciudadanos están bloqueando sistemáticamente todas las leyes progresistas en el Congreso? ¿De verdad me voy a fiar de que si gobierna en solitario el PSOE todo eso los bloquee? Yo no me fío, ¿sabes? Claro que quiero estar en ese gobierno. Bueno, ¿puedo decir algo? Claro, adelante, Carlos. Mira, yo opino que esto no va a solucionar nada, ¿no? Hemos hablado mucho de la mecánica del poder, que si ahora se puede llegar a una coalición de esta forma o esta coalición de la otra. Bien. Pero yo digo lo siguiente, lo que recientemente he escuchado en televisión. Se presentan como postulantes de una moción de censura diciendo, no, nosotros vamos a ser una especie de gobierno de transición donde vamos a limpiarlo todo. Las cañerías del Estado están corruptas totalmente y vamos a hacer una limpieza a fondo. Permitidme el chiste. Yo no creo pienso que este señor no es ningún Robespierre con el Comité de Salud Pública. No lo va a hacer. Valga la similitud. O sea, ya sé que no es lo mismo. El uno sangriento y el otro no lo fue, ¿verdad? Pero no es un comité a los Robespierre de Salud Pública. No lo va a hacer. Pero, bueno, bien, suponiendo que lo hiciera en un periodo transitorio que duraría un tiempo y que creo que los altos poderes de la función pública, corporativos, el poder judicial que tenemos se lo impediría. Pero bueno, vamos a suponer en el mejor de los casos que algo pudiera hacer este hombre que es vacuo y que no tiene ideología de ningún tipo. ¿Cuál sería la alternativa siguiente si lo hiciera y le fuera bien? ¿A qué volveríamos en unas elecciones posteriores, suponiendo que el pueblo español le agradeciera a
a esta persona esta labor realizada tipo Comité de la Salud Pública de Robespierre, ¿qué volveríamos después? ¿A un gobierno de Zapatero? Porque yo no creo que este señor dé mucho más de lo que pudo dar Zapatero en su momento. El proyecto está agotado totalmente, el proyecto de la Socialdemocracia Europea. Y nos volveríamos a encontrar, y más en la situación económica que tiene España y en los problemas territoriales que tiene España, pues volveríamos al punto de partida, volveríamos al principio. O sea que yo considero que esto va a servir durante un tiempo para que nos lo pasemos todos muy bien, viendo lo que sucede, que si tú me dices, que si yo digo, fíjate lo que ocurre, pues claro, vivíamos una época un poco aburrida, ¿no? Siempre era lo mismo, corrupción tras corrupción, y aquello no se movía. Pero bueno, después de haber movido la olla un poco, ¿dónde acabaríamos? ¿O dónde íbamos a acabar? Pues en lo mismo, volveríamos, en el mejor de los casos, y suponiendo que pudiera hacer la limpieza, a un gobierno de Zapatero. Y estaríamos como al principio, en lo mismo. Y cuando aparecieran los nubarrones de una próxima crisis económica que está al caer, pues entonces volveríamos al problema inicial, a la estación término. Eso es lo que yo pienso. Bueno, Koldo, no sé si quieres comentar algo más antes de ir finalizando el programa. Sí, Juan Carlos. Mira, se ha quedado una cosa en el tintero del tema de antes y creo que es muy importante y si no, los inscritos del Círculo de Podemos de Londres y de Edimburgo me van a matar porque me estaban preguntando. Pregunta esto a ver si alguien lo sabe. A ver, el periódico de Cataluña y algún que otro medio ha dicho que la consulta que va a realizar Pablo Iglesias e Irene Montero no tiene las garantías democráticas suficientes porque no va a haber auditores en esta consulta. Yo no sé si esto lo publican un par de medios o tres con malicia o realmente es así. He leído que la empresa esta Agora Voting no va a supervisar la consulta. Y esto creo que me parece importante porque ¿quién va a supervisar que mañana que saldrá el recuento de los votos de la consulta que los votos sean los que son? ¿O quién garantiza que no haya un pucherazo en esta consulta que se ha montado Iglesias y Montero, se han sacado de la manga? No sé qué os parece. Se había quedado esto en el tintero y creo que me parecía muy importante sacarlo antes de terminar. Bueno, no sé si... Sí, Salva. Sí, gracias. A ver, primero te voy a hacer la respuesta políticamente correcta, ¿vale? La respuesta políticamente correcta es que me hace muchísima gracia cómo todo el mundo está tan preocupado de las garantías de los procesos internos en Podemos y nadie se pregunta para nada las garantías de los procesos internos de las votaciones en el PSOE, en PP hay votaciones, en Ciudadanos o en lo que sea, ¿vale? Escucha, porque yo no soy inscrito del PP ni del PSOE, soy inscrito de Podemos y me preocupa lo que haga Podemos. A mí lo que haga el PSOE o el PP es que me da igual, es que no los pienso votar en la vida. Pero me refiero a la repercusión mediática que tiene esta temática. O sea, este tema mediáticamente se persigue mucho, pero mediáticamente el otro no. Tú como inscrito me parece muy bien que hagas la pregunta, pero yo me estoy refiriendo a la repercusión mediática que hay de eso. Mediáticamente, lo otro ni se cuestiona, parece que ni existe. De hecho, la gente no sé si sabe de si en el PSOE se vota o no se vota, de si en el PP se vota o no se vota, de si en Ciudadanos se vota o no se vota, no tiene ni puta idea. Ahora en Podemos es un problema nacional, si se vota o no se vota, y si hay garantías en ese voto, si no las hay, chicos, pues cuando es una cuestión interna, ¿no? Que a lo mejor no tendría por qué estar en las portadas de todos los diarios. Bueno, esa es la respuesta políticamente correcta. Otra que también es menos correcta. A ver, es cierto, o sea, decir, vamos a ver, hay cosas que sí que se pueden criticar y luego me meteré un poco más en eso, pero lo que sí que es cierto es también que en Podemos, todavía que yo sepa, no se ha demostrado nunca que haya habido fraude, ¿vale? O sea, no ha pasado que tú tengas un caso claro de, oye, mira, aquí ha habido un fraude, sois unos cabrones y los a la mierda. O sea, eso todavía no ha pasado. Y ahora ya nos metemos en fregado. Efectivamente, ha habido una pérdida en garantías internas en cuanto a auditar todo el proceso de votación y que haya garantismos. ¿Por qué? Porque precisamente Podemos de entrada, en eso entramos fuerte y dijimos, bueno, vamos a ser en esto distintos, vamos a hacerlo de puta madre y tal. Claro, eso también explica en parte por qué hay una correlación de atención mediática sobre eso, porque tú de hecho de eso has hecho una especie de bandera tuya, ¿vale? Eso también es así y hay que asumirlo. Claro, eso es un poco como lo del chalet, al nivel que sea, en el sentido, tú tienes un discurso, luego tienes que ser coherente. Si vas de que tienes unos procesos internos súper democráticos, que todo el mundo vota, que tal, no sé qué, y que eres súper garante, tal, luego lo que no puedes hacer es retroceder. Y es lo que ha pasado. Que se haya dado ese retroceso no significa que esté habiendo fraude, ¿vale?
pero sí que se ha dado. Hay menos garantías, ¿vale? Y sí que por lo visto hay gente que entiende mucho de esto, que está viendo que hay defectos. Os voy a hacer una primicia porque entiendo que esto tampoco se va a publicar de forma inmediata, a lo mejor tarda 1 o 2 días, pero en Profundización Democrática vamos a sacar un comunicado sobre esta cuestión. Porque sí que, y estamos esperando a que se acabe el proceso de votación porque no queremos entrar en el oportunismo de que estemos allí, vamos, o sea, que no estamos siendo oportunistas para tratar de influir en el resultado ni utilizarlo como para hacerle daño a nadie, ¿sabes? Pero como sí que tenemos un cierto prestigio dentro de Podemos en la cuestión democratista, pues sí que vamos a hacer un escrito, un comunicado y vamos a decir algo al respecto. Hay otros compañeros dentro de Podemos que ya lo han hecho abiertamente, lo que pasa es que lo han hecho a nivel particular, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer como un comunicado y por eso nos estamos esperando y queremos ir un poco pues tranquilos y moderados en el momento de oportunidad en que lo haces, ¿verdad? Un poco al final del proceso y no lo vamos a mandar ni a prensa, quiero decir. Si alguna prensa se hace eco, que se haga, pero nosotros lo vamos a hacer como un comunicado en nuestros canales de comunicación. Sí es cierto eso, Koldo, es cierto. El tema es que yo veo que la preocupación a lo mejor debería centrarse yo qué sé, en cosas un poco... Quiero decir, es que estos son consecuencias de otros problemas, ¿no? O sea, que esto se haya dado un paso atrás es consecuencia de lo que se votó en Vista Alegre 2, que se votó unos documentos organizativos que, digamos, cerraban todavía un poco más la ventana de oportunidad en la organización interna a nivel democrático. Entonces, estas consecuencias no dejan de ser relativamente normales porque lo que está pasando dentro de Podemos es que cada vez se está concentrando el poder más en menos gente y de la mano de eso sucede que las votaciones pues ya no están auditadas, por tanto, los agentes externos no tienen menos esto de seguridad. No significa que necesariamente esté motivado por la voluntad de fraude, pero que la crítica es pertinente y que el peligro parece que está ahí, es cierto. Hombre, es que si controla el proceso el secretario de organización, Pablo Echenique, ha sido de todo en este proceso menos imparcial, que es lo que tendría que ser un secretario de organización. Sí, bueno, y no es la primera vez, es decir, la parcialidad desde el aparato de Podemos en las consultas y en los procesos internos ha sido una constante. Sí. Muy bien, pues Koldo, si no quieres comentar nada más, muchísimas gracias. Sí. Agradecer también que haya habido un debate tranquilo y sereno, sin que te llamen troll, sin que te llamen fachas, sin que te digan que votas a Albert Rivera, etcétera, que os lo agradezco de verdad. No tienes pinta de que vayas a votar a Rivera. Ya, pero bueno, esas lindezas me dedican en algún foro de internet. He dejado hasta de publicar en grupos de Podemos porque parece que hay gente a sueldo, a muerte, a desprestigiarte y a insultarte. Y, bueno, no quiero pasar más por ello. Muchas gracias por eso, por haber tenido este debate tan tranquilo, tan sereno y respetándonos los turnos de palabra y respeto entre las personas. O sea, os lo agradezco de verdad. Gracias a ti. Pero, Koldo, que yo sepa, esto no es un espacio de Podemos, con lo cual no hay comparación con un chat de Podemos, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Muchas gracias por organizar el debate, Koldo. Salva, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer y un gusto. Gracias a Koldo por pensar en mí el programa y gracias a ti, Juan Carlos, por invitarme. Un gustazo. Es lo mismo digo. Carlos, muchísimas gracias por venir al programa. Y gracias a ti, hombre. Y nada, Bueno, y sí que me gustaría que antes de terminar, si queréis dar alguna página web para donde se os pueda seguir o alguna forma de seguiros en alguna red social, pues adelante. Carlos, tú mismo si quieres dar la dirección de tu blog. Pues sí, yo escribo de un año a esta parte en un blog que he abierto que se llama La que nos viene encima, todo junto, blogspot.com. Pues yo doy fe de que merece la pena leer tus posts. Y si queréis dar alguna referencia, Salva o Koldo, pues adelante. Bueno, yo me pasaré por el blog, tengo ganas de echarle un ojo. Yo tengo mi página de Facebook personal y luego el Politeia en iVoox, el programa de radio que tengo ahí en iVoox. Y la verdad es que lo tengo bastante muerto porque desde que entré en política activa institucional, mejor dicho, más que activa institucional, pues lo tengo bastante muerto. Publico algún programa de vez en tanto, pero bueno, hay ahí un archivo extenso de programas que tienen cierta intemporalidad. Hay otros que son más actuales y otros que tienen cierta intemporalidad y que pueden tener cierto interés.
Y Koldo, no sé si quieres dar tu... Yo estoy en huelga informativa por permiso de paternidad. O sea que de momento, el que quiera me puede encontrar en el Facebook y de momento no estoy metido en ningún proyecto, pero algo se andará en un futuro, cuando mi hija me deje. Pues a disfrutar, Koldo, de tu paternidad. Bueno, pues muchas gracias también a toda la gente que nos escucháis, a la compañera Marta Luengo, al compañero Juan Martínez, que hacen posible tanto la difusión como que estos programas se puedan luego montar a nivel técnico, y nos despedimos con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.